Vamos a dar lugar a continuación al doctor Claudio García Pintos, que ofrecerá la conferencia Las instituciones innovadoras con los adolescentes y jóvenes de la generación Y. Claudio García Pintos es licenciado en Psicología y doctor en Psicología, summa cum laude, por la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina y como profesor titular de la Universidad Austral. Es profesor invitado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, y por la Universidad de La Sabana, Colombia. Es docente del Diplomado de Logoterapia y Análisis Existencial organizado por la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, de Bogotá, Colombia, de la Formación Clínica Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia, de la Sociedad Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, del Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil, y de la formación en Logoterapia de la Asociación Logoterapia Víctor Frank, Curitiba, Brasil. Es director del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de la Universidad Católica Argentina, director de la Cátedra Abierta Víctor Emil Frank y director académico del programa Relación Escuela-Familia de la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Es miembro titular del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la UCA, miembro del Comité Científico del Medical Víctor Frank Association de Viena y miembro del Comité Científico de la Revista Mexicana y de Logoterapia. Es autor de 16 libros publicados en Argentina, Brasil, México y España, y autor de artículos publicados en revistas nacionales y del exterior. Es director de LogoRed, publicación virtual de logoterapia y análisis existencial, director de la colección Noesis, de la editorial San Pablo, Argentina, y director de la colección Praxis, de la misma editorial. Asimismo, es director pedagógico del programa educativo basado en el musical Buscando Sentido, El sueño de Víctor Frank, y autor del libro del musical infantil Rompecabezas, siendo director pedagógico del programa educativo basado en la obra. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, el agradecimiento formal a los organizadores por invitarme a estar aquí con ustedes en este momento. Un atrevimiento de mi parte, siendo que hay educadores con tanta experiencia. Yo les voy a hablar desde mi rol de psicólogo y formador de psicólogos educacionales, y cómo vemos nosotros estas temáticas como asesores en las escuelas. Les habrá quedado claro escuchando que soy logoterapeuta además, así que también les voy a hablar desde ese marco teórico que es la logoterapia de Víctor Frankl. Se me invitó a hablar sobre las instituciones, la innovación, las instituciones y la generación Y. Para los educadores de trayectoria, cuando hablamos de la generación Y, se preguntan ¿Y? ¿No? ¿Qué es la generación Y? Yo no la voy a caracterizar en detalle, creo que esto será así, ahí está. No lo voy a caracterizar en ultra detalle, simplemente 2 o 3 pincelazos como para que nos demos cuenta de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Se llama así a la generación de chicos nacidos entre el 1980 y el año 2000, que son aquellos que siguen son los baby boomers y a la generación X. Tienen algunas características, y es que son llamados nativos de las redes virtuales. Lo que no quiere decir solamente que manejan a la perfección la informática. Yo diría quiere decir que están acostumbrados más a vivir en la virtualidad que en la realidad. Tienen más los pies metidos en la virtualidad que en la vida real. Por eso están, dice, dominados por el corto plazo. La vida para los chicos de la generación Y es fugaz, es pasajera, es efímera. De hecho, ustedes habrán notado que es una generación que no deja huella, no imprime fotos, no escribe cartas, bueno, escribe
como escribe, ¿no es cierto? Ni siquiera deja palabras. Y todo queda en el mundo de la virtualidad, creyendo que eso quedará por siempre preservado. Se les cae el celular en el inodoro y se perdió todo. Es decir, que es efímero, así de efímero, no es real. Priorizan el descanso, el placer, la diversión como primera ocupación. Nosotros antes hablábamos de hobbies. Después el hobby pasó a tener mala prensa porque ¿por qué no haces algo más productivo en vez de dedicarte a eso? Y ya tener un hobby era mal visto. Después para recuperarlo lo llamamos la segunda ocupación. Y ahora no hablamos de hobby, sino hay que tener una segunda ocupación, modelado en plastilina. Pero para estos jóvenes, lo que para nosotros es la segunda, para ellos es la primera preocupación. Tienen otras características, bueno, ya dijimos, son hijos de los baby boomers y de la generación X, que era una generación más conservadora, más respetuosa de la autoridad, más vertical en su modo de operar. Nacieron y crecieron en abundancia, en particular en la abundancia de la información, por eso un chico de 15 años maneja hoy más información que su papá de 45, tiene más acceso, más rápido para acceder a ella. Son cuestionadores, por eso además de generación Y es la generación Y, un poco usando la fonética de la letra, porque cuestionan todo, y todo lo que sea histórico es cuestionable porque es histórico, ¿verdad? Porque no tiene novedad. Y son mucho más horizontales en sus vínculos. Pasan rápidamente del ya al ya fue. Es decir, la cosa tiene que ser inmediata. Es decir, quieren algo, pero no tiene que ser ya, tiene que ser ya. Y si es mañana, bueno, ya fue, ya no le interesa. Entonces pasan del ya al ya fue, porque tienen una terrible dificultad porque les cuesta mucho desear. Desear psicológicamente es importante para el crecimiento madurativo de la personalidad. Desear implica poder postergar, desear implica poder posponer, desplazar, valorar el esfuerzo, disfrutar el logro, planificar, proyectar. Por ese inmediatismo de esta generación les cuesta desear, entonces no son deseantes en realidad, y por eso a veces se traduce en que los vemos desmotivados, indiferentes, que nada los mueve, porque desear, esforzate ahora que cuando seas grande te va a servir, no los mueve, cuando seas grande no les significa mucho. Son menos idealistas que la generación X. Vayamos al caso de los hippies, ¿se acuerdan que era una adolescencia y una juventud de muchos ideales? Ahora son más pragmáticos y yo les diría más especulativos, ¿no? El orden de la conveniencia, qué me conviene, qué no me conviene, cuál es el rédito, prefiero esto o hago lo otro, más que el idealismo. Son ejemplos del self-made man, pero fundamentalmente me quedo en esto. Son nuestros hijos y son nuestros alumnos. Ese es el problema, ¿no? Si no, estaría todo fantástico. Y esto quiere decir que algo de responsabilidad tenemos nosotros con la generación Y. Son nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de 26 y uno de 25. Son nuestros hijos. Y son nuestros alumnos. Y ahí el planteo es, ¿esto es para nosotros un problema o un desafío? Y esto va a marcar una gran diferencia. Si nosotros nos planteamos que esto es un problema, ahí tenemos bien patentizada la generación Y, esto es un problema, decimos, bueno, nos sorprendemos cómo vienen los chicos ahora, porque nosotros no éramos así. Y nos agarramos la cabeza y creemos que el problema pasa simplemente por denunciar cómo vienen los chicos ahora. Y yo siempre digo, si uno hace un recorrido, uno se da cuenta que ha cambiado todo, menos los chicos. Cambió el mundo de mi adolescencia, el mundo de la adolescencia de ustedes no es el mundo de la adolescencia de los chicos de hoy, cambió muchísimo. Los que ya me han escuchado otras veces saben que siempre utilizo este ejemplo, me parece gráfico, rápido. Cuando yo era adolescente y tenía que comprarme zapatillas, la única opción que tenía era flecha blanca o flecha azul.
Después apareció Topper Tenis y finalmente se complicó la elección porque apareció Adidas, negra con rayita blanca, blanca con rayita negra. Elegir zapatillas era terrible, pero uno por suerte iba con mamá a comprar zapatillas, porque ella llevaba en el monedero el dinero, no porque uno era un pollerudo, era así. Y mirando el aquelarre de zapatillas que había en esa vidriera, escuchaba la voz de mi madre que me decía: mirá que te tienen que servir para el colegio. Conclusión: flecha blanca. Hoy generación Y tiene que comprar zapatillas. Ustedes vieron lo que es una vidriera de las casas que venden zapatillas. Es impresionante. Forma, color, diseño, marca, deporte. No es lo mismo caminar, trotar que correr. Son 3 zapatillas diferentes. Es terrible. Pero además el generación Y va a comprar zapatillas solo. Y él decide cuánto se va a gastar en la zapatilla. Por otro lado, en esa vidriera no hay ninguna que sirva para el colegio. Y cuando llega a casa, mamá, que ni loca va a ir a Jumbo a comprar un par de zapatillas blancas que después el chico no se va a poner, llama al colegio y ahí se escucha la voz de la madre diciéndole a la secretaria del colegio: mi hijo se compró un par de zapatillas carísimo, no sirve para el colegio, pero las va a llevar igual, ¿eh? Y el colegio, para que la madre no se enoje, le dice: sí señora, no hay problema, que venga con pantuflas si quiere, da igual. En este mundo actual, yo les aseguro, flecha blanca no me hubiera comprado. Y un chico de la generación Y, en mi mundo, hubiera salido con flecha blanca. El mundo cambió. La vidriera, la oferta cambió. La presencia del adulto cambió. ¿Cuándo habla el adulto y qué dice el adulto? Eso cambió. Mi vieja hablaba antes de que yo compre. Hoy las madres hablan después. Y para que el colegio no se vaya a creer que el hijo va a ir con otra zapatilla distinta que la que tiene, cambió el mundo. También cambiaron los padres, la familia cambió. Nos guste o no nos guste, la familia vive un proceso de cambio. No lo podemos negar. Antes hablábamos de familia tipo, ahora hablamos de tipos de familia. ¿Nos gusta? No, sí, más o menos, y da igual porque el cambio está. Una familia con padres adolescentizados. Una familia que se mimetiza con el ciclo escolar de sus hijos. Entonces los papás del preescolar son incontinentes. No se hacen pis y caca, pero son incontinentes. Paran en la puerta del colegio, bajan al niño del auto y le dicen a la maestra jardinera, dándole el guardapolvito: no se lo quiso poner hoy, ¿eh? ¡Pum! Y ponéselo vos. Son incontinentes. Una señora en una charla en un colegio me dice: doctor, le voy a hacer una pregunta, por favor. ¿Cómo puedo convencer a mi hijo que se bañe? ¿Qué edad tiene su hijo, señora? 3 años. 3, 1, 2, 3, 3 años. Señor, un chico de 3 años no se lo convence, se lo baña. Porque si vas a pretender convencerlo a los 3 años... Los padres de la primaria son caprichosos. Vos le das tarea para las vacaciones de invierno y no la hagas porque las vacaciones de invierno no son para hacer tarea. Y el lunes primero de clase y decirle que tu madre dijo que no. A ver, señora, esto no es un club que usted elige hacer pilates y no hacer vóley. Es un colegio. Se acepta todo y si el colegio no le cierra, cámbielo de colegio, pero no hay lugar para el capricho, menos del padre. Y los del secundario son ambivalentes. Quieren que lo eduques, pero le pones una pauta: tajate de embromar, son chicos. Señora, su hijo no puede venir de la fiesta de graduación al colegio borracho. Una vez. La familia ha cambiado. Y cambió la escuela también, convengamos que cambió la escuela. Yo creo que no somos los padres que tuvimos.
y tampoco somos los docentes que tuvimos. La escuela cambió. Y creo que la escuela tuvo un proceso en general que ahora se está revertiendo, y es que en algún momento creyó que para ser importante tenía que dar mucha información, y a más información, más importante. Y sin darse cuenta pasó de educar a instruir, y pasaron a ser centros de instrucción, y se olvidaron de educar. Y por preparar el examen de inglés internacional más importante, no educamos. Che, pero y un programita de formación en valores, como decía aquí el colega, educar un poquito en eso, desarrollo, pero no me pidas 1 hora, Claudio, ¿por qué? Los chicos no tienen tiempo. Claro, pero inglés puedo aprender en cualquier momento de mi vida. Ahora, ser educado es en un momento determinado. Y la escuela tiene que educar, no solo instruir. Y las escuelas creo que viraron hacia ese lado de la solo instrucción. Ahora creo que estamos volviendo. Hace mucho tiempo que hablamos de educar en valores. Es una redundancia, porque si no es en valores no estamos educando. Pero bueno, redundemos. A ver, yo les hago un paréntesis, porque escuché la mesa anterior, interesante. Yo vengo a hablar de innovación, pero no soy muy pro, soy más retro. Y creo que la innovación tiene que ver con volver a, más que con inventar algo nuevo. Entonces digo, cambió todo esto. ¿Y saben qué? Digo, si cambió todo esto de James Dean a Justin Bieber, los chicos no cambiaron, cambió el resto. Y es importante que lo veamos porque estamos hablando de chicos que psicológicamente están en etapa clave de formación de identidad. Entonces no es que ellos han cambiado, porque ellos no pueden cambiar, porque ellos están en proceso de establecer su identidad. Y según el contexto que le creamos nosotros, es la identidad que van a terminar teniendo. Es así. Entonces digo, aquí tenemos una viñeta linda de Mafalda, porque nosotros nos quejamos de los chicos ahora, ¿no? Y fíjense acá dice, papá, en tu época de muchacho, ¿los viejos se escandalizaban de ustedes? Decían de todo, qué barbaridad, vestir así, yo no sé a dónde vamos a parar, en mis tiempos no se veían estas cosas. Mafalda le dice, es increíble, igual a los viejos de ahora, ¿viste? Y eso que en mis tiempos no nos vestíamos como payasos afeminados, ni se veían las cosas que se ven hoy, ni éramos vagos, ni... Es lo mismo. Yo me acuerdo cuando era chico, mi abuelo, que empezaron los Beatles en su primera época, con un flequillito más corto que el de Carlitos Balá, y de hablar de estos melenudos. Nunca sabemos qué hacer con los jóvenes. Nunca. Siempre son un problema. Yo digo, a lo mejor nos podemos plantear un cambio y empezar a innovar desde acá, y en vez de verlos como un problema, plantearnos como un desafío. ¿En qué medida nosotros somos capaces de educar a los chicos de esta generación? ¿O solo podemos educar a los que sean como éramos nosotros? Es decir, que somos solo educadores para un solo tipo de chicos. Si los planteamos como un desafío, me pregunto cuál es nuestro compromiso con estos jóvenes de la generación Y. ¿Qué implica, desde mi punto de vista, innovar? Y creo yo que es discernir qué es circunstancia y qué es esencia al momento de pensar qué innovar. Me parece que tiene que ver con discernir, a ver, esto, ¿ven? La generación y eso. ¿Qué es lo que hay que innovar y qué es lo que hay que sostener? Porque innovar no quiere decir que todo lo que está mal, o todo lo que hicimos fue mal, o todo lo que sabemos no sirve. Hay cosas que hay que sostener. Entonces me planteo lo siguiente, a ver, nosotros tenemos, me parece a mí, en la cultura actual una situación, y es que tanto la familia como la escuela, reacia siempre a hacerse cargo, no aparece, ahí está, la cultura actual un poco se han corrido del lugar de educadores y le han dado, sin darse cuenta y sin quererlo, mucho espacio
a otros educadores alternativos, como por ejemplo los medios de comunicación. De hecho, la vida de los jóvenes de la generación Y es una pantalla. iPod, tablet, BlackBerry, la computadora, la televisión, hasta la pantalla del cine. Vieron que son medio cinéfilos, ¿verdad? Van mucho al cine. Y nosotros pensamos y nos quejamos porque decimos, bueno, viven adentro de una pantalla. ¿Cómo hacemos para sacarlos de esa pantalla y que se desplieguen en su realidad personal? Y creo que es una realidad, porque viven en esa virtualidad, como decía antes, la pantalla es una virtualidad. ¿Cómo hacemos para sacarlos de allí? Y atención, porque a veces la propuesta de innovación es tratar de meterlos dentro de nuestros esquemas. Pensamos que los vamos a liberar y le vamos a dar la posibilidad del crecimiento, la plenitud y el desarrollo, pero en realidad hacemos de la educación una especie de acto de contorsionismo por el cual queremos que los chicos se acomoden a nuestro esquema. Es más, creo que posiblemente de aquí, más que un alumno, tenemos un bonsái, porque el esquema no le va a dejar desplegarse y va a tener un crecimiento afectado por esa estrechez muchas veces. Entonces digo, no es sacarlo de la pantalla para meterlo en otro esquema rígido, es otra cosa. ¿Qué podría ser? Es darnos cuenta que debemos educar a los jóvenes para este mundo. Recién se hablaba aquí y decía, bueno, tenemos una realidad que es esta, que tiene vicios de valor o tiene abundancia de desvalores. Bueno, tenemos que educarlos para esa, no para que sean corruptos, sino para que respondan a esa realidad. Tenemos que no negar el mundo en el que los chicos viven y educarlos para que puedan moverse en ese mundo cumpliendo con los fines, como se decía antes, de la educación. Y esto a veces nos va a llevar a innovar, porque la verdad, sea porque cambiaron ellos o no, no es la misma historia, no es la misma situación. Entonces algo vamos a tener que hacer diferente. Ahora, reciclar, ¿qué significa reciclar? Que yo lo asocio a la innovación con el reciclaje. ¿Qué significa reciclar? Yo quiero reciclar este salón, entonces digo, bueno, fantástico, acá vamos a hacer un gran ventanal. Y me van a decir, no, Claudio, porque al lado está el vecino, es medianera esa. Hay cosas que no podés hacer, o sacar esa columna que me molesta. No se puede. Cuando yo quiero reciclar hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que no las cambio, vamos a pintar todo aquí con la bandera de Boca. No, porque nos gusta así, ese color cremita nos queda bárbaro. Se puede cambiar, pero no, porque me parece que como está bien. Luego veremos de lo que resta, qué es lo que se puede cambiar. Y creo que eso es reciclar, o yo asocio la innovación con esto. Entonces me hago tres preguntas. Primero, hay cosas que no podemos modificar, cosas que no queremos modificar y cosas que pueden innovarse. ¿Cuáles? Bueno, creo que nuestro ser docente no lo podemos modificar. La esencia del ser docente no puede ser modificada. Creo que el sentido de la educación, se dijo recién aquí, no lo queremos modificar. Se puede modificar, pero no queremos hacerlo. ¿Y qué es lo que se puede modificar entonces? Yo coincido con el colega, la tiza y el pizarrón no tiene reemplazo, pongamos pantallas de todo tipo, pongámoslas, por favor, pero el problema no es entre el escritorio y el pizarrón, el problema es entre el escritorio y la pared del fondo. Y creo que ahí tenemos que innovar. Por eso digo el estilo de conducción. Veamos, voy a tratar de ser breve, a pesar de que es difícil, porque es un tema que apasiona. Nuestro ser docente, y yo a veces le digo a los docentes, un poco apelando a la motivación de la película del Rey León, si ustedes se acuerdan, cuando Simba estaba tan desconcertado y aparece Rafiki, su conciencia, y lo lleva al espejo de agua, y le dice, aquí vas a encontrar todas las respuestas a tus tribulaciones.
Y cuando se asoma al espejo de agua aparece su rostro, luego aparece el del Padre, en definitiva la conciencia que le dice, recuerda quién eres. Recuerda quién eres quiere decir, recuerda cuál es el mandato de tu vocación, cuál es tu lugar, recordá lo que tenés que hacer, recordá para qué sos docente. Por eso ese recuerda quién eres implica no la complicidad. Cuando los docentes me dicen, y Claudio, ¿cómo querés que este chico me respete acá si viste cómo trata a los padres? Y a mí no me importa que en la casa le escupe la cara al padre, que haga lo que quiera, acá me tiene que respetar. Pero viste con la violencia que hay afuera, ¿cómo no querés que haya violencia adentro? Sí, más bien que puede filtrarse la violencia, pero acá tengo que educar para que no haya violencia. O aprender a convivir no es un objetivo de la educación hoy. Si aprender a convivir es un objetivo, discúlpenme, pero el chico que es violento tiene un problema de aprendizaje y también nos involucra a nosotros. No es como antes, cuando el señor, su chico es violento, si no lo cambia en una terapia no le renuevo la matrícula. Si es un problema, si aprender a convivir es un objetivo, el chico violento tiene un problema de aprendizaje. Es lo mismo que no aprende matemáticas o historia, nos involucra. No renunciar. Bueno, mira, yo hago lo que se puede. Con los chicos hacen lo que se puede, no quiero aprender. No renunciar, no. Hay que seguir adelante, no renunciar. No a la desesperanza. El educador es como un sembrador. Ningún sembrador tira semillas pensando que en esta tierra no va a germinar nada, o que esta semilla es una porquería. Si no, no sembraría. Y si no germinó nada, ¿qué hace? Limpia la tierra y vuelve a sembrar. Y si no, limpia la tierra y vuelve a sembrar. Y cuando aparece un pelito verde, ¿qué hace? Celebra. Porque algo tenía que brotar, yo sabía. Entonces, el ser docente implica no renuncia, no complicidad y no desesperanza. Eso no lo podemos cambiar, me parece a mí. Eso es columna vertebral, viga que sostiene todo lo otro. Aquí tenemos un dibujo que me parece que es elocuente, ¿verdad? El docente de esa manera, cuando dibuja una ventana, abre una ventana. Lo que enseña abre cabezas, ventanas. Podemos renunciar, ser cómplices y ser desesperanzados sabiendo que cada trazo en el pizarrón abre una ventana. Me parece que no. A ver, tenemos un tema, ¿no?, en esta cuestión del ser docente. Lamentablemente tenemos también en la educación una crisis vocacional y tenemos muchos docentes que son ocasionales, no vocacionales, y mucho docente que se ha convertido en trabajador de la enseñanza. Y no es lo mismo ser un trabajador de la enseñanza que ser un docente, sin desmedro de los reclamos que deban hacerse por lícitos que fueran. Cosas que no queremos modificar, yo al menos, el sentido de la educación. Siempre lo recuerdo al doctor Bolzán, que decía que educación es el hábito gracias al cual una persona es capaz de asumir su propio destino. Eso es educar. Se instruye el hombre, se educa la persona, porque tiene que hacerse cargo de su propio destino. ¿Cuál es el sentido de la educación? Aquí superposición no importa. Yo lo planteo en tres pares. Uno, instrucción o educación. Educación. Por rapidez, voy rápido. Educación. La instrucción se conecta con la mente, la educación con la persona. Ciencia versus conciencia, y yo prefiero la conciencia. Espíritu crítico, pensamiento independiente y creativo. No, a mí no me gusta la dinámica de discípulo. Yo digo blanco, mi alumno dice negro, fundamentado la nota es 10.
Yo no quiero el alumno que siga un acto de ventrílocuo que luego repita lo que yo dije. Y solo si repite lo que yo dije, la nota es 10. Conciencia, crítica, autonomía, creatividad. Si no, es un adulto al que le van a seguir vendiendo espejitos de colores. Aun cuando no se puedan importar, nacionales, pero espejitos de colores. La tercera tiene que ver con uno más o uno mismo. ¿Se acuerdan el Hamlet, ser o no ser? Esa es la cuestión. Vamos a hacerlo más actual. ¿Ser uno más o ser uno mismo? Esa es la cuestión. Mi madre solía decir, ahí va Vicente, a donde va la gente. La educación no puede formar Vicentes. Entonces digo, tenemos un planteo acá, ¿no? La cultura va para un lado, en general, la cultura como estilo de vida, y la educación va para el otro, porque en realidad podría yo decirles que la cultura tiende a masificar y la educación debe personalizar. En la cultura de la generación Y, si ustedes me permiten, a ver si lo podemos plantear así, ahí está, en la cultura actual, que es la cultura de la generación Y, yo les voy a señalar 6 características nada más. Primero, es una cultura impúdica. La generación Y no sabe lo que es lo privado. La generación Y es aquel que tiene sueño y tuitea, estoy bostezando. Si no hay intimidad, es la generación del gran hermano. Millones de personas viendo en la madrugada cómo hay 20 tipos durmiendo en un cuarto. Ni es íntimo lo que hacen los 20 que duermen, ni yo reconozco la intimidad de los 20 que duermen. Si no hay privacidad, no hay pudor. Pudor es el cuidado de lo íntimo. Lo íntimo es el núcleo central de la personalidad. Grave problema en el desarrollo de la personalidad madura si no tenemos conciencia de intimidad. Por eso es una cultura impúdica. Pero también diría que es una cultura, a ver, ya aparecía ahí, indiferente. Tenemos discurso inclusivo, pero tenemos actitud indiferente. No tenemos no apuntamos al desarrollo de la comunidad, apuntamos al desarrollo de lo social. Participamos, pero no nos comprometemos. Me van a permitir esta analogía, disculpen la hora, por ahí no es propicia para la hora, para marcar la diferencia de participar y comprometerse. Imaginen un omelette de jamón y queso. ¿Lo tienen? Bien. La gallina participó del omelette. Se dio 2 huevitos. Pero el cerdo se comprometió con el omelette, porque el jamón que está ahí adentro es su cuerpo. Le puso el cuerpo al omelette. Esa es la diferencia de participar o comprometerse. Nuestra cultura es participativa, no comprometida. La cultura en la que vive esta generación, que es la que compartimos también nosotros, es una cultura yayaísta, ya lo dije recién, de la inmediatez del logro, del yayá. Es una cultura, además de yayaísta, inauténtica, porque ahora la verdad es por consenso. Las cosas no son verdaderas en sí mismas, son por consenso. Los otros días una colega en un programa de radio, yo a veces escucho la radio para discutir con alguien y escucho lo que van diciendo, y una colega hablaba de la nueva fidelidad del siglo XXI. Y la definía así: la nueva fidelidad del siglo XXI consiste en lo siguiente, tal cual como lo dijo ella. Vos tenés onda con una compañera en la oficina y tenés relaciones un día para sacarte las ganas, está bien, ¿qué problema hay? Ni siquiera te lo tenés que contar a tu mujer.
¿Sabes por qué? Porque todos tienen derecho a su intimidad y eso fue un acto íntimo. Y si tu mujer se entera, le vas a decir, haces muy mal, vos tenés que respetar mi intimidad como yo respeto la tuya. Y esa es la fidelidad del siglo XXI. Yo digo, es más fácil decir en el siglo XXI no queremos ser fieles que estar haciendo esta cosa extraña. Porque la fidelidad es una cosa. Si muchas personas dicen lo contrario, no dejó de ser lo que era. La verdad no es por consenso. En la cultura sí. Y en la cultura de la generación Y es por consenso. Por otro lado decimos que es una cultura instintivista. Yo lo escucho en la consulta muchas veces, hacer lo que tenés ganas. No te quedes con las ganas de hacer lo que tenés ganas de hacer. Anoche me decía un joven de 27 años que hace un trabajo un año y ahora tiene ganas de hacer un viaje de 3 meses con sus 2 hermanos por el sudeste asiático. Y entonces se va a ir y me preguntaba, si mi papá me da la plata me voy, y le voy a decir a mi jefe, mirá, yo me voy en diciembre. Si vos querés me quedo hasta diciembre si no me voy ahora. Y vuelvo en marzo. En marzo cuando yo vuelva, si querés, yo me reintegro. Claudio, se lo tengo que decir porque en realidad el problema es de ellos. ¿Cómo el problema es de ellos? Sí, el problema es de ellos, ¿viste? No los quiero dejar, que si por ahí no encuentran a nadie, bueno, yo cuando vuelvo, pero no me puedo perder esta oportunidad. Y ante estos planteos a mí me agarra lo que yo digo en la consulta, el interno mío, el síndrome de Mirta Legrand. ¿Le digo o no le digo? Que cuando vuelva en marzo, a lo mejor no sea un problema, pero va a tener que volver a empezar a buscar trabajo con 28 años, 2 años de trabajo, y tendrá que explicar a su empleador qué hizo de estos 8 años anteriores, pasear por el sudeste asiático. Es decir, no le va a ser fácil encontrar trabajo. ¿Le digo o no le digo? Pero el problema es del empleador. Y finalmente es una cultura ideologizada, no hay conciencia. Porque estos chicos tienen un cassette, todos dicen lo mismo. No sé si hay conciencia. Ustedes vieron que de a poco cada una de estas características que ha hecho hizo desaparecer a la persona. ¿Por qué? Porque es una educación, una cultura impersonal. ¿Y cuál sería la innovación propuesta por nosotros? ¿Qué debería ser la educación? Y bueno, debe, primero, educar en el desarrollo de lo íntimo, educar en lo que es el pudor, educar en esa búsqueda interna, vida interior, llámenlo como quieran, conciencia, autorreflexión, autodistanciamiento, como lo quieran llamar. Educar en la comunidad, el compromiso. Yo fui a escuela primaria privada, escuela secundaria privada, hice mis estudios universitarios en una universidad privada. Todo lo pagó mi papá. Pero en mi título tiene una carga social, porque hay chicos que no pueden terminar el secundario. Tiene una hipoteca social. Mi título, aunque me lo haya pagado yo, no tiene que haberme pagado la uva y entonces tengo que devolverle algo. Sentido de la comunidad. Ahí tenemos que educar y no en el sentido de la conveniencia. Está bien que enseñemos cómo se hace un CV, está bien que enseñemos qué te conviene para conseguir el trabajo, pero también tenemos que enseñar qué tenés que hacer, pero cuando termines el colegio, algo tenés que hacer por la comunidad. Aprovechá inglés, aprovechá matemáticas, aprovechá química, a ver lo que estás estudiando para que tu aporte sea mejor. Creo que tenemos que educar en el esfuerzo. Tenemos que educar en el esfuerzo. Es una cultura muy cómoda la que tenemos nosotros. La profesora de lengua le da al nene para leer el Martín Fierro. ¿Qué hace mamá? Va a la casa de la abuela porque debe tener el VHS todavía con la película de Alfredo Alcón.
lo ve 90 minutos, ya sabe la historia, porque no va a leer el libro el nene, y va a estar peleando, lee, ya está. O ¿sabes qué? Dáselo a leer al abuelo y después te lo cuenta. Y matamos 2 pájaros de un tiro. Entretuvimos al viejo y vos... Tenemos que educar en la verdad, en la veracidad, ¿verdad? En que las cosas verdaderas son verdaderas. Es así. Después toma la posición que quieras, pero es así. A veces parece que tenemos pudor de sostener la verdad. Como si estuviéramos equivocados por sostener la verdad. Bueno, no me quiero detener. Creo que ustedes lo comprenden mucho esto. El tema de la libertad, bueno, acá tenemos que educar, hasta que aparezca, decimos, en la responsabilidad, en el compromiso. ¿Aparece o no aparece? Ahí está, en el compromiso. Libertad no es hacer lo que tenés ganas. Libertad es tener ganas de hacer lo que debés hacer. Eso es ser libre. Y conciencia, ¿verdad? Es decir, esto, a ver, conectate con el aquí, ahora, con la realidad que te rodea. Y miren, ven, educando así que volvió a aparecer la persona. Porque yo pretendo una educación que personalice. Una educación que personalice. Eso no lo quiero cambiar. Vamos a ver cómo seguimos. Ahí está. Cosas que pueden innovarse, yo decía el estilo de conducción. Se puede innovar el estilo de conducción. Tenemos un aula, en el aula tenemos un proyecto educativo por llevar adelante, tenemos un docente y tenemos un alumno. Qué difícil, a veces son solo 3 elementos, pero qué difícil saber qué podemos hacer con estas 3 cosas, ¿no? Son solo 3 y a veces se nos crea un problema de qué hacer. Acá hay un tema, me parece que la clave pasa por reconocer que el aprendizaje es un vínculo. Y que si el aprendizaje es un vínculo, tenemos que saber desarrollar lo que yo llamo, ya va a aparecer allí, créanmelo, una pedagogía del encuentro. Una pedagogía del encuentro. Y hacer del encuentro una pedagogía. El aprendizaje es un vínculo. Esto tiene una cantidad de características que ahora vamos a ir definiendo, ¿verdad? Ahí está. Y descubrí que somos personas en el aula, uno y otro. Y usted me va a decir, más bien que somos personas. No. Cuando yo fui al colegio, primer grado inferior era mi generación, después primero superior, no había jardín y esas cosas. El primer día de clase con 5 años empecé el colegio porque mi mamá era un poquito ansiosa y me anotó con 5. Y se abrió la puerta del primer recreo y vi un patio para los ojos de 5 años enorme, lleno de chicos. Salí corriendo al patio, me chistó la señorita Alicia y me dijo, venga para acá, usted aquí viene a aprender. Conclusión, mi primer recreo, no les quiero dar ternura, pero mi primer recreo a los 5 años los pasé abajo de la campana en penitencia. Usted aquí viene a aprender. La señorita Alicia no veía en mí una persona, veía una cabeza, una mente. No veía un niño que tiene otras necesidades y otros recursos. Todavía a veces decimos, usted aquí viene a aprender. Así que no siempre somos personas dentro del aula y creo que es lo que tenemos que rescatar. Discúlpeme, pero yo amo a la persona humana y la priorizo y la defiendo siempre. En esa relación personal, yo siempre digo, hay una, creo que lo vamos a ver ahora, cuando estos dejen de hacer gestos, tenemos un aporte interesante de un autor que es Viktor Frankl, les dije que era logoterapeuta. Viktor Frankl durante muchos años fue un gran alpinista, pero como secuelas de su campo de concentración le quedó un problema en la vista y en el corazón, de modo tal que en un momento ya le dijeron, por favor, no haga más alpinismo. A ver, ¿nos podemos callar un poquito estos? Ahí está. Sí, señor.
Entonces, ahí lo tenemos a Viktor Frankl, ¿no? Ustedes tal vez lo conozcan por El hombre en busca de sentido, que es el libro más divulgado de él. Y entonces le pidieron a los 60 y tantos años que no haga más alpinismo y él dijo, ok, abandonó la montaña pero no las alturas y aprendió a manejar avionetas. Y él en una conferencia dice, miren lo que me enseñó mi instructor de vuelo. Si yo voy con mi avioneta y quiero aterrizar allí, donde está el verde, y voy en línea recta, es posible que por incidencia del viento, bueno, ya va a aparecer, por incidencia del viento yo termine aterrizando ahí abajo, digamos en el sur. Entonces tengo que hacer una maniobra que se llama crabbing, que es apuntar, dirigir mi avión hacia el norte, y entonces por efecto del viento voy a terminar aterrizando donde quería aterrizar. Esto me lo enseñó mi instructor de vuelo. Y yo creo que se puede aplicar, dice Frankl, también en las personas. ¿Por qué? Si yo me quedo donde hay verde, después va a aparecer, pero para ganar tiempo, donde hay verde lo pongo a González, 5º grado. Si yo me quedo con lo que González muestra, lo voy a llevar a González a que rinda mucho menos de lo que puede rendir. Ahora, si yo veo en González el que puede llegar a ser, le doy la oportunidad de que lo logre. Dice, y esto lo aprendí de mi instructor de vuelo. Si yo lo veo a González por lo que me muestra, no, González, ¿sabes qué? Ese chico, ¿qué tenés? 5º grado, González, no, ese chico no aprende más, llegó al tope, no le interesa. Hacemos que González sea menos de lo que puede ser. Pero si yo digo, bueno, González tiene recursos, los tiene que tener en algún lado los recursos, González. Si yo veo la persona de González, posiblemente le voy a dar la chance de que sea finalmente el mejor González que pueda ser. Por eso, para ser realista, dice Frankl, el educador tiene que tener corazón idealista. Esa es la clave del realismo. Para que aparezca el verdadero González, yo tengo que tener corazón de idealista. Si no, González no aparece. Y creo que esto es lo que tenemos que innovar. Vamos a pasar rápidamente aquí, ya termino. Me parece que lo que corresponde innovar desde la mirada del psicólogo es, y digo pensémoslo, el estilo de conducción. Una pedagogía centrada en la persona del alumno, en la persona del alumno. No quedarme con lo que el alumno muestra, porque muchas veces me muestra lo peor de sí. Soy yo el que tiene que descubrir por entre las grietas de lo que muestra todo lo que puede dar, porque no hay nadie que no pueda aprender algo. Nadie. Reflexiones finales. ¿Qué esperan de nosotros los adolescentes y los jóvenes de la generación Y? Rapidito, voy a tratar de hacerlo con unas viñetas de un humorista que a mí me gusta mucho, se llama Faro, barcelonés. A ver si las viñetas de él nos pueden servir. No temerle a los alumnos. Primero, profe, ¿cómo quiere que nos guste su asignatura si a usted no le gustamos nosotros? Dice el alumno. Reconciliarnos con el alumno y con el joven de la generación Y. A veces el docente de adolescentes le tiene miedo al adolescente, no muerden. El adolescente es muy noble, aunque no lo parezca. Trátalo con respeto, dale un lugar y te va a tratar con respeto. Trátalo con ironía, perdiste. Lo peor que hay es tratarlo con ironía. Tenerle miedo no sirve. Son alumnos. Segunda sugerencia, segunda cosa que nos espera, trato personalizado, tiza y pizarrón. Dice, vamos a pasar lista. A ver, Álvarez no ha venido. Aquí estoy, profe. Disculpen, es que no me he aprendido los nombres. Como son ustedes todos iguales, claro, ve toda la tapa de las computadoras, ¿verdad? El otro día, una jornada que hicimos sobre logoterapia y fútbol, un formador de jóvenes decía, yo a los jóvenes cuando vienen a la práctica los saludo de mano
y cuando se van los saludo de mano. Ellos tienden a darme un beso, yo no quiero beso, no porque no tenga afecto, porque al saludarlos de mano, ya la mano que me da me dice cómo viene, y al saludarse de mano, las dos personas se miran a los ojos. Y me gusta ver cómo viene y mirarlo a los ojos cuando se va. Ese es un formador. La tiza y el pizarrón nos permite mirarnos a los ojos. Trato más personalizado. Eso necesitan. No se soluciona el tema con más computadoras. Ahí está el niño González y simbólicamente tiene una caja de tesoro, ¿no? Y el alumno dice, no lo conseguirá, profe. Y el profesor de química dice, pero lo intentaré. Aun cuando el otro parece que no quiere ser descubierto en su talento, intentarlo. Confianza, esperanza. Y él dice Faro, a los que creen que incluso entre las piedras pueden nacer las flores más bellas. Mayor presencia normativa. Disculpe, ¿cómo debo llamarle a los deberes? ¿Actividades, tareas? Llámele deberes, como se ha hecho toda la vida. Pero deberes suena violento, represor. El alumno ha de saber que tiene deberes. Y derechos, exacto. Si no hacen los deberes, derecho contra la pared. Hoy la verdad, a ver, no hay presencia normativa. Hoy repetir de año implica tener una fuerte vocación de repitente. Es un logro repetir de año. Hay que hacer un gran esfuerzo para repetir de año. Algunos lo logran. Porque todo está previsto para que no suceda. Repitencia cero es la propuesta. Lo único que falta hacer para que un joven pase de cuarto a quinto es enjabonar el marco de la puerta para facilitar el pasaje. Después ya está todo. Y dice allí, joven sin deber, adulto sin futuro. ¿Es así? Creo que también ellos explican. Educar con el testimonio, porque dice ahí, joven ni estudia ni trabaja. Posible padre ni me entero ni me importa. Y también dice es un padre indeciso e impotente. Nos miran, a padres y educadores. Toman ejemplo. Educa el testimonio. Sostener los niveles de exigencia. Dice allí, tanto igualar para abajo, al final el que tenía inquietudes las perdió y el que las buscaba nunca las encontró. Sostener los niveles de exigencia. Durante un tiempo fue miembro del Consejo Superior en la Universidad Católica y recibimos un reclamo de una rectora de un colegio importante diciendo que sus alumnos tenían problemas para ingresar a las carreras de ingeniería de la universidad porque el nivel de examen de ingreso en matemáticas era alto. Entonces pedía que por favor bajáramos el nivel de exigencia del examen para que sus alumnos puedan ingresar. El Consejo Superior amablemente le respondió a la señora rectora que se nos ocurrió una mejor idea. Si quería, le mandábamos profesores de matemática para que prepare mejor a sus alumnos. Esto es como en el baile ese que no me acuerdo cómo se llama, que había que pasar por abajo de la vara, ¿no? Los de mi generación se acordarán. Trabajar en equipo de manera coherente. La administración dice A, el profesor hace B, el alumno entiende C y la familia ni J. Bueno, por eso trabajar en equipo, y en eso estamos con el programa que la Escuela de Educación sostiene de relación familia y escuela, ¿verdad? Trabajar en equipo. Alianza estratégica operativa con la familia. No olvidemos que en la raíz de muchos problemas está la familia y la familia necesita, ¿verdad? Más allá de falta de medios, falta de autoridad, problemas institucionales, etcétera, también hay que incorporar a la familia en el trabajo. Mayor presencia efectiva de adultos en la vida de estos chicos que están muy solos. El padre dice, yo solo sé que no me queda tiempo. La administración dice, yo solo sé que no me queda presupuesto. Los profesores dicen, yo solo sé que no me queda paciencia. Y el chico dice, yo solo. Y ese es el gran problema de la generación Y.
Se saben queridos, presencia afectiva, pero hay poca presencia efectiva de adultos en sus vidas. Ni los miramos ni sabemos en qué andan. Y la mamá, para saber en qué anda su hijo, abre una página de Facebook y cruza los dedos que el hijo le acepte el contacto para ver más o menos en qué anda. A ver, trabajar sobre objetivos realistas. Dice el profesor, queridos alumnos, en este curso voy a desvelarles los secretos de la materia, voy a fomentar su curiosidad científica, estimular las competencias que les harán a ustedes ciudadanos de provecho. Oye, dice, ¿tú eres el profe de ciencia? No, de ciencia ficción. Es decir, vamos a tratar de ajustarnos a la necesidad real del alumno, del chico, de la escuela. Respondamos algo, que en lo inmediato es lo que lo mueve. Ya estoy terminando con esto. Dice, en la gráfica hay una gran isla, para los que están en el fondo y no ven. Hay 3 en una zona que dice país de los que aún tienen ilusión. 3. De aquel lado, país de la queja continua, un montón. De este lado, país de ya hacemos todo lo que podemos, un montón. Del otro lado de la isla, una pequeña islita, país del vamos a probar algo nuevo. Y en la barca hay solo 2 y dice, si alguien quiere subir, hay sitio. Entonces digo, me parece que además tenemos que terminar con los diagnósticos, terminar con las denuncias, terminar con la queja y con la lamentación. Y hacer algo. Si no innovamos algo, no va a cambiar nada. Y si estamos pendientes que alguien haga algo, el resultado es que nadie hace nada, porque nadie se siente el alguien que tiene algo por hacer. Nosotros somos el alguien que tiene algo por hacer. Como decía el Quijote cuando Aldonza le reclamaba, ¿por qué haces todo lo que haces? Y el Quijote le decía, solo, fíjense, el Quijote, todo lo que hacía, dice, solo lo hago para dejar una pizca de nobleza en este mundo. Ese es el trabajo docente, el de todos los días. Innovar, tomar esa barca, hacer algo distinto solo para dejar una pizca de nobleza. Me parece que es una gran cosa, ¿verdad? Muchas gracias.